Hoy vamos a hablar con Juan Ramón Rayo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Dónde te encontramos ahora? ¿En España? Estoy en Madrid, efectivamente. Juan Ramón, tú sos economista, tenés 30 y pocos años, ¿no? Así es. Doctor en Economía, sí, por la Universidad Rey Juan Carlos, como muy bien has comentado. Y te definís como economista de la escuela austríaca, entonces serías más que nada un libertario. Sí, efectivamente, liberal-libertario. A mí el término libertario la verdad que no me termina de gustar porque al fin y al cabo muchas de las ideas que mantenemos son las propias del liberalismo clásico, pero sí es cierto que en la actualidad pues puede ser el término libertario una buena forma de que los demás entiendan a qué bloque ideológico o a qué perspectiva ideológica te adscribes. ¿Por qué la economía venezolana entró en crisis? Es decir, ¿qué es lo que hizo el gobierno bolivariano para que esta economía terminara donde terminó? O si el gobierno bolivariano tiene la culpa, o si en realidad, bueno, fue un poco también lo que pasó con el precio internacional del petróleo. Sí, evidentemente uno no puede desligar la crisis venezolana, al igual que la crisis de todos los países productores de petróleo, del precio internacional del petróleo. Sería absurdo decir que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay países que tienen instituciones inclusivas, abiertas y libres, que por tanto han alumbrado economías diversificadas, capitalizadas, competitivas, que pese a que el precio del petróleo se ha desplomado y pese a que parte de su desarrollo también dependía de esos altos precios, no han experimentado ni muchísimo menos una crisis de la magnitud de la de Venezuela. Estoy pensando evidentemente en países muy ricos, pero también muy dependientes del petróleo, como puede ser Noruega. Y no es casualidad que Noruega sea un país muy rico, al igual que no es casualidad que Venezuela sea un país ya no solo, digamos, de un nivel de desarrollo medio, sino cada vez más pobre. ¿Y por qué esto? Pues no, el problema no viene solo de lo que ha sucedido en los últimos años, el problema viene, incluso diría, de lo que ha sucedido en las últimas 4 décadas, pero muy en especial de lo que ha sucedido, que ya es, digamos, la degeneración última de un sistema mal diseñado y mal estructurado, que es el socialismo del siglo XXI representado por Hugo Chávez. Básicamente, Venezuela es una economía hoy en día de monocultivo, una economía que solo produce y vende petróleo al resto del mundo, no produce prácticamente nada más. El 95% de todas las exportaciones venezolanas son productos petroleros o vinculados a refinados del petróleo. Y pues el modo de vida que tenía la economía venezolana hasta muy recientemente era básicamente producir petróleo, venderlo al exterior e importar del exterior todo lo que necesitara para distribuirlo clientelarmente entre su población. ¿Qué ha pasado? Pues una vez se ha venido abajo el precio del petróleo, que esto es algo que ha afectado a todos los países del mundo, como decía, ha habido un empobrecimiento, esto era inevitable, porque si tú dependes del petróleo, pues si cae el petróleo te empobreces. Habría que plantearse de todas formas por qué Venezuela dependía exclusivamente del petróleo, por qué no logró en 15 años de bonanza económica desarrollar una economía mucho más sólida, mucho más diversificada, con mucho más valor añadido. Pero bueno, en todo caso, una vez cae el precio del petróleo, si tú dependes de él, evidentemente te hundes. La cuestión es cuál es la respuesta política que se adopta una vez se desploma el precio del petróleo. Y esa respuesta política fue catastrófica. Fue negar el empobrecimiento primero con una impresión masiva de bolívares para que el gobierno pudiera seguir gastando a manos llenas como si no hubiese habido ninguna merma en sus ingresos fiscales derivados de la caída del precio del petróleo, y esa impresión masiva de bolívares, que fue seguida de una inflación galopante, algunos economistas hablan incluso de hiperinflación en Venezuela, fue seguida a su vez por otra medida todavía más absurda, todavía más descabellada, todavía más populista, que fue establecer controles de precios para evitar que los precios subieran, los precios de los productos básicos subieran, aun cuando estaban subiendo no por una conspiración internacional contra el socialismo del siglo XXI, sino porque ese gobierno, para no reconocer su empobrecimiento, estaba imprimiendo masivamente bolívares y gastándolos a manos llenas. Y por tanto... Una interrupción. Tú comentás en uno de tus videos que la depreciación del bolívar fue casi el 100% en una de las depreciaciones más grandes que se ha conocido en la historia. Sí, efectivamente. De hecho, el bolívar está ligado al dólar justamente por el descrédito global que tiene esa divisa, y de alguna manera ligarlo al dólar pretendía darle cierta estabilidad o cierto anclaje con una moneda, pues bueno,
criticable en muchos sentidos, pero al menos con una solidez incomparablemente mayor que el bolívar mal llamado fuerte. ¿Qué pasa? Que esta convertibilidad, como bien sabe cualquier observador de la economía venezolana, no se ha mantenido. Y de hecho, ahora mismo en Venezuela hay 3 sistemas cambiarios distintos, a cada cual depreciando más el bolívar, y sobre todo hay un mercado negro que es donde verdaderamente se pueden conseguir los dólares si uno está dispuesto a pagar el precio que se demanda en el mercado negro. Simplemente las autoridades, al haber impreso tantísimos bolívares, no tienen dólares suficientes para mantener esa convertibilidad. Es decir, las autoridades se comprometen a, si tú me llevas 6 bolívares, yo te doy $1, y evidentemente hay tal cantidad de bolívares en circulación y tan poquísimos dólares en reservas del Banco Central que es imposible mantener esa tasa de convertibilidad, mantenerla en firme y honrarla y cumplirla, simplemente por la masiva impresión de bolívares. A ver, aparte del emisionismo desenfrenado del gobierno venezolano, tú estás diciendo que de alguna manera cae la renta del petróleo, cae la cantidad de dólares, pero la economía necesita seguir importando muchos de los bienes de consumo. Van por esos dólares al Banco Central de Venezuela, pero como hay muy pocos dólares, el gobierno decide hacer restricciones para el acceso a los dólares. Pone 3 tipos de cambio. Un cambio a 6 bolívares, otro cambio que es en realidad para productos alimentarios y cosas de primera necesidad, otro cambio a 12 bolívares y finalmente genera un tercer cambio a 198 bolívares. Pero también lo que pasa es que son tan pocos los dólares y es tan poco el acceso a esos dólares que en realidad el precio del dólar en el mercado negro es de unos 698 bolívares. Y tú hablas de que esto, aparte de generar un montón de especulación... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.